raíz pues, de la toma de posesión de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos y pues cuáles han sido las circunstancias no solamente en México y en Estados Unidos o Canadá, sino también en algunos otros países o zonas geográficas que incluyen a China y a la Unión Europea. En este caso, para que veamos qué fue lo que ha estado pasando, primero me gustaría abordar en enero de este año. Primero que nada, Donald Trump, como parte de su discurso presidencial, anunció que va a haber un aumento de aranceles o una imposición de aranceles del 25% a Canadá y México a partir del 1 de febrero. Esto pues como parte de su promesa, ¿no? De atacar un poco la entrada de mercancías de otros países que afectaban un poco, o en el argumento que él decía, a la producción nacional de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este fue el primer golpazo que sucedió en enero de 2025. Obviamente esta amenaza de aranceles no solamente afectaba en este momento a México y a Canadá, sino también a todas las importaciones de Colombia. Esto sucedió también porque en parte al regreso o a la deportación de los inmigrantes colombianos, el presidente de Colombia o bueno, el mandatario de Colombia decía, sabes que a mí no me gusta cómo estás tratando a mis ciudadanos, a mis paisanos. Esto es un trato inhumano porque se veía que de alguna manera el retorno era un poco como en aviones de carga. Entonces, el presidente de Colombia levantó la mano en primera instancia y obviamente hubo por ahí algunos roces entre el presidente Donald Trump y el representante de Colombia y hubo por ahí esa represalia del 25% a todas las importaciones de Colombia. Esto como para decir, ¿sabes qué? Ahí te va, no me evidencias, no me digas qué hacer, ¿no? Eso es esto como parte también de una guerra política y una imposición política de Donald Trump. Después nos vamos a febrero de este año. En teoría, si vemos la línea de tiempo, ya debió haber entrado en vigor este 25% de aranceles para México y Canadá, pero lo que sucedió en febrero fue que hubo una imposición también de aranceles de importación del 10% para China, el 25% para México y Canadá, y él decía, sabes que a partir del 4 de febrero a partir del 4 de febrero vamos a poner estos aranceles, aparte de lo que yo ya había dicho, ya no fue 1 de febrero y ahora fue 4 de febrero. Y también anunciaba que a partir del 12 de marzo en el ramo del aluminio y acero iba a haber un 10% de arancel al 25% como aranceles recíprocos. ¿Por qué decía aranceles recíprocos? Porque él quería compensar de alguna manera pues la entrada de estas mercancías y que fuera tanto de ida como de vuelta, ¿no? Entonces, esto otra vez sucedió, otra vez una imposición, una amenaza y posteriormente en marzo de 2025, Estados Unidos dice, bueno, Canadá, ya estate quieto, vamos a ver, va a haber represalias ante tu actitud, no ante tal vez tu negativa. Obviamente es entendible que Justin Trudeau pues dijera, sabes que aquí en este momento a mí me estás afectando, vamos con todo, vamos a imponer otras medidas también. ¿Y qué pasó? Que pues Canadá dice que iba a haber aranceles de 21 días para Estados Unidos, y que pues obviamente estos aranceles afectaban en las entradas de mercancías estadounidenses hacia Canadá. Y México también, de alguna manera, la presidenta Claudia Sheinbaum decía, sí, va a haber alguna represalia, va a haber aranceles, va a haber una repercusión de estas medidas de Donald Trump. No especificó en qué contexto, ni qué porcentaje, ni qué mercancías, pero dijo que iba a haber algún plan de acción. También China dijo, ok, yo también le entro a esta guerra comercial, vamos a imponer aranceles de hasta 15% para todas las importaciones estadounidenses. Y pues ahí empezó la guerra comercial, la guerra de aranceles, de política, se puede decir hasta política, porque para mí es una cuestión de yo puedo más, tú puedes más, no, yo puedo más. Entonces, también aparte de una guerra política, una guerra de egos, una guerra de voces, de personajes. Entonces, obviamente cada país ve
por los intereses de cada economía y pues obviamente no se iban a dejar, ¿no? Sobre todo que China, ¿no? Que es una economía fuerte y aparte pues es el enemigo principal económico de Estados Unidos, ¿no? Entonces, después de esto que sucedió en marzo, en abril de este año ya se hizo un hecho, de alguna manera, los aranceles recíprocos del 10% y quiero que lo vean de una manera en que no se cambió el porcentaje, no se iba, no mejor 10, no mejor 12, no mejor 5, no mejor 25. En realidad lo que hacía Trump, sobre todo con China, era aumentar. Yo ya te aumenté el 10, ahora te aumento el 12, ahora el 25. Entonces ya se hizo un porcentaje de arancel hasta 115% me parece a las importaciones, sobre todo de China. Esto fue un impacto grandísimo y creo que ahí fue el punto de inflexión más grande que había sucedido durante esta situación entre China y Estados Unidos. Obviamente, México estaba en el entrecejo, ¿no? Estaba como, ¿qué va a pasar? Pero China también me llevó bien con ellos, pero con Estados Unidos, pues es aliado comercial más fuerte. Tenemos un tratado de libre comercio, estamos pues a escasos, es a un porcentaje muy bajo de distancia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues obviamente nuestro país, nuestros gobernantes y también las empresas, todos los que estamos trabajando actualmente en el comercio exterior, no sabíamos qué iba a pasar, había una incertidumbre y sobre todo, pues también hubo por ahí una medida que pudo apaciguar las aguas y fue sobre todo la contemplación del TEMEC para este tipo de aranceles, ¿no? Decía Donald Trump, si tú como empresa y tu mercancía cumple con las reglas de origen para aplicar el TEMEC, ok, está bien, no te preocupes, tú puedes usar tu tratado de libre comercio, estos porcentajes no te aplican a ti, pero mientras cumplas con la regla de origen. Entonces ahí fue cuando empezaron a moverse las estrategias para que pudieran cumplir con este beneficio y verificar, pues obviamente para las empresas que pues su contacto comercial más importante era Estados Unidos o que pues sus clientes también eran Estados Unidos. Entonces, por ahí empezaron a analizar las reglas de origen y cómo se estaban aplicando. Y en este contexto, el mes pasado, pues obviamente ya empezó a visualizar Donald Trump el sector automotriz, que es importantísimo para nuestro país y también para Estados Unidos. Ahí fue cuando también empezó a haber mucha incertidumbre, porque pues es el motor, sobre todo aquí en León tenemos muchos parques industriales que tienen mucho que ver con la industria automotriz y iba a haber una imposición de aranceles del 25%, pero ya en abril dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a eximir temporalmente estos aranceles del 25%, vamos a ver qué pasa, ¿no? Como a manera se puede decir de alguna tregua, una visualización de una tregua. Después, en mayo de este año, esto lo estoy contemplando como lo más fuerte y como qué fue lo que estuvo sucediendo y por qué hubo tanto movimiento. En mayo, pues los aranceles, Donald Trump mencionó que iba a haber aranceles del 100% para todas las películas extranjeras que no se grabaran obviamente en Estados Unidos y también esto para la industria del cine, sobre todo de otros países, fue golpeado, ¿no? Y para su propia industria en Estados Unidos también fue importante. Esto pues ya fue una medida un poco más interna de Estados Unidos. Y después esta guerra comercial entre la Unión Europea, que también estuvo implicada, la Unión Europea, sobre todo por el sector automotriz, por todo lo que conlleva esta relación, que también de alguna manera ha sido un poco inconstante la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea y esta guerra comercial iba en aumento, reducciones, este mes no y este mes sí, pero al parecer en mayo había una visualización de que estaban un poco más tranquilas las cosas, pero argumentando una posible tregua, ¿no? Sobre todo entre estos tres países. Nosotros, les comentaba al principio, México está como en el medio, porque en realidad nuestro país tiene muy buenas relaciones comerciales hasta con los que tienen malas relaciones otros países, entonces es evidente que estábamos en el medio y entre que se peleaban unos con otros, pues ¿qué íbamos a hacer nosotros? ¿Qué me toca a mí como empresa?
ante mi contexto global de la economía y de la incertidumbre, pues, ¿qué debo de hacer? A lo mejor yo no busqué un poco de pelea, como lo hemos visto, pero ¿qué voy a hacer? A final de cuentas hay que tomar acciones, ¿no? Ahora, ya hablando un poco sobre la línea de tiempo de las circunstancias que sucedieron referente a pues a esta guerra comercial, se puede decir, podemos detectar o podemos decirles a ustedes que tal vez los desafíos más importantes para las empresas, para ustedes también como usuarios de comercio exterior, como colegas, como también gerencias, auxiliarías, entonces cuáles son algunos de nuestros desafíos que podemos tener tal vez en cuenta y analizar en nuestros departamentos y en nuestras operaciones si es que esto totalmente nos afecta o aunque no nos afecte es un contexto global. ¿Cuáles son los desafíos principales? Pues mucha presión en la cadena de suministro. Esto porque sabemos que la cadena de suministro es nuestra red, nuestra incorporación de todos nuestros proveedores, de nuestros clientes, de nuestros proveedores de servicios, de los clientes internos, de pues todo lo que tiene que involucrarse en esta operación. Había mucha presión porque pues ya tenemos el embarque ahí en la aduana, pero tengo que pagar esto, pero no estaba presupuestado este impuesto para llevar mi mercancía a Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Entonces había una presión o hay todavía una presión muy importante, sobre todo en cuestiones de tiempos, de si va a llegar, pagos de demoras, etcétera. Y este es un desafío también importante que aunque no es muy visible, es el que se da ya cuando estamos meramente para presentar la mercancía, ¿no? También hay una mayor exigencia de cumplimiento comercial y de origen. Recientemente en un webinar mencionaba que a veces ya tenemos el PDF impreso o el Word, nada más no lo firman y ya lo mandamos al cliente o al proveedor, el proveedor no lo manda, etcétera. Y no analizamos si en realidad esto está bien hecho, porque ahora con estas medidas restrictivas es muy importante la utilización de estos tratados, aunque pareciera que no. Donald Trump argumentaba que si tú cumples con el tratado no lo voy a tocar, no te preocupes, pero los que no, pues entonces vamos contra ellos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen esta posibilidad, tal vez incluso de analizar si lo pueden utilizar, yo les recomiendo que verifiquen estos cumplimientos comerciales y de origen, porque a final de cuentas ese va a ser la pauta para que puedan determinar si están utilizando bien o no el tratado y en algún momento que haya una revisión de la CBP tal vez, eh, pues puede ser más riesgoso, ¿no? El que no hayan cumplido desde antes con estas especificaciones de origen y pues obviamente va a repercutir económicamente en la cadena de suministro y sobre todo pues en las relaciones con clientes y proveedores, ¿no? También otro desafío muy importante es una incertidumbre política y comercial, lo que les comentaba, tal vez estamos en el medio, tal vez nos afecta obviamente directamente esta imposición porque en muchas ocasiones, en muchos comunicados, sobre todo de la CBP, se mencionaba México. Al final la guerra se tornó a algo un poco más externo contra la Unión Europea, China, se sumó por ahí Colombia. Entonces, a lo mejor ya después con nosotros era, bueno, vamos a ver qué dice en febrero, bueno, vamos a ver qué dice en marzo. O sea, era como esperar, 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 pero a final de cuentas la operación no espera y esta incertidumbre genera sobre todo fluctuaciones de tipo de cambio, etcétera, ¿no? Entonces es una incertidumbre que a pesar de que estemos pensando cómo le vamos a hacer o qué va a pasar, pues a final de cuentas hay situaciones que no paran, que el día a día cambia. Entonces, la incertidumbre, mientras exista, pues va a tener repercusiones en cualquier área y va a ser un desafío constante. También la competencia por atraer inversión extranjera. eh, Definitivamente, las medidas que se han estado tomando es para la visualización de Estados Unidos ante el panorama de todos los otros, pues otras potencias económicas y que digan, sabes que yo acá mando, tú conmigo, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, esta competencia, pues nos hace pues reflexionar si en realidad estamos teniendo
las mejores estrategias comerciales, sobre todo con nuestros proveedores o con nuestros clientes, más que nada no por un contexto económico, sino por un contexto que menciona algo más de política, ¿no? Entonces, la inversión extranjera siempre ha sido uno de los principales motores económicos del PIB aquí en México y a pesar de todo, pues creo que el crecimiento se ha notado sobre todo en el sector automotriz, pero ya con esta situación el desafío es pues obviamente atraer inversión, ¿no? Decir, bueno, sí, o sea, a pesar de lo que estaba pasando, demostrar que somos un buen, un buen, pues, o sea, aliado comercial, socio comercial como país, pero todo esto tiene que ver con las prácticas que tenemos nosotros dentro de nuestro departamento, de nuestra empresa, ¿no? No se trata solamente de decir, sí, soy el mejor, pero ¿por qué eres el mejor? Y si lo estás llevando a la práctica, ¿no? Entonces, también referente a toda esta situación, otro desafío también bien importante es la presión para innovar y digitalizarse. ¿Por qué la presión por innovar y digitalizarse? Porque a final de cuentas estamos en una era tecnológica y esta era tecnológica lo que nos ayuda sobre todo es a utilizar estas herramientas que ya tenemos, no como sustitución de algunas tareas de nosotros, sino como apoyo para que nosotros podamos, pues obviamente cumplir con ciertas medidas, sobre todo digitales. Saben que ahora está lo de la manifestación de valor electrónica, es algo más interno, pero pues la economía está creciendo y con ello la tecnología. Entonces, tal vez adaptarnos al cambio puede ser un desafío que sobre todo, aunque suena fácil, pues es un cambio de proceso por completo. También un desafío también importante y me gustaría recalcarlo es que nos estamos adaptando a reglas más estrictas de competencia. Las reglas estrictas de competencia van sobre todo relacionadas a lo que viene con costos e infraestructura. Estamos teniendo la mejor estrategia para reducir costos, estamos teniendo la mejor estrategia para que nuestra infraestructura sea la mejor en cuanto a las relaciones comerciales con Estados Unidos y con cualquier otro aliado comercial internacional. Nuestros procesos son correctos o pues son preguntas que tal vez nos haremos porque a final de cuentas no sabemos si todo esto repercute bien o mal en la realidad, ¿no? Porque tal vez nuestros costos para nosotros son viables, pero tal vez hay cosas que no estamos viendo y sobre todo en la infraestructura que también es importante relacionarla con este tipo de situaciones, ¿no? Porque sobre todo la industrialización es parte de la eficiencia del proceso. Entonces, esto un poco de los desafíos. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades que tenemos para poder afrontar pues este panorama global? El nearshoring y la atracción de inversiones, como les comentaba, el nearshoring, sobre todo nosotros como país somos un país con una ubicación geográfica estratégica para nuestros socios comerciales. Estamos en el centro de muchos de los mejores destinos y orígenes para importar y exportar. Entonces, el desafío es analizar cómo podemos llegar a alguna estrategia para que esta atracción de inversiones se vaya referente a por qué mi zona estratégica es mejor que la tuya o no mejor que la tuya, sino la mejor. Entonces, esto es también una oportunidad que podemos detectar. El aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, pues es bien importante. Como les mencionaba, Donald Trump no quiso tocar ese tema, no quiso irse a este tema más fuerte porque obviamente sabemos que eso supera su autoridad, no puede cambiar estas cosas que son a nivel internacional. Y él dice, sabes que no te preocupes, utiliza el TEMEC, no voy a tocar este tipo de situaciones, pues entonces hay que aprovecharlo de la mejor manera y utilizarlo como el deber ser, ¿no? Entonces, obviamente la diversificación de mercados es algo que hemos estado platicando también en algunas oportunidades, a veces por costumbre, por mejor precio, porque ya es parte de tal vez una negociación. Nuestro mercado se centra solamente en ciertas estrategias o zonas, pero esta diversificación, sobre todo con proveeduría, nos ayuda aquí si hay alguien de compras, alguien que se relacione con proveedores del extranjero,
si, por ejemplo, esta puede ser una estrategia que nos ayude a que tal vez veamos hacia otros países, hacia otros aliados comerciales pues que vendan a lo mejor algo muy similar, pero el costo no impacta tanto, sobre todo para proveedores asiáticos, que es ahorita con lo que Trump está muy, pues muy, se puede decir que muy necio, es una palabra un poco común, pero está muy necio en cuanto a la relación que varios países tienen con China, entonces, sobre todo porque es su competidor principal, sabemos que pues es un buen proveedor, pero si esto nos va a afectar posteriormente o a la larga, pues hay que verificar si tal vez una diversificación o buscar otros proveedores puede ayudarnos para afrontar estas imposiciones arancelarias. También el desarrollo tecnológico y de proveeduría local. Como les comentaba, la tecnología nos está arrasando y también una estrategia muy importante es, pues, tal vez es una situación que nos ayuda a ver un poco más adentro de la gente que se dedica a todo esto de buscar proveedores, de buscar clientes, sobre todo. No digo que el comercio internacional vaya a morir, jamás va a morir. Creo que es una, un punto medular de la economía de muchísimos países y no sería ahorita, sería yo creo que tal vez en algunos años, en algunos siglos, pero la proveeduría local también es una opción y estas proveedurías locales caben dentro pues, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Entonces, porque pues obviamente cumple con el origen. También el fortalecimiento del ecosistema logístico, pues es bien importante. ¿Por qué? Porque tal vez nuestros proveedores, sobre todo de transporte, nuestros agentes aduanales, ya tenemos un tiempo establecido, ya tenemos una estrategia definida para esta cadena de suministro, pero con todo lo que ha estado pasando, pues es importante mencionarles que pues realmente la manera en la que podemos afrontarlo por ahora es verificar nuestros procesos logísticos si son los mejores que estamos utilizando y también mencionar que tal vez estamos haciendo las cosas bien, pero si podemos analizar un poco más e identificar eh, cómo podemos mejorarlo todavía en un porcentaje mayor, pues también es importante que sea un área de oportunidad para nuestras empresas. También, pues podemos ser una plataforma, hablando de México, manufacturera más estratégica de América del Norte, por lo que les mencionaba. Si tomamos esto como una oportunidad y no como tal, como un desafío fuerte, podemos decir que tal vez somos el área más estratégica de América del Norte. Entonces, de alguna manera, esto podría ayudarnos a que la estrategia manufacturera, pues, sea aliarnos a este tipo de oportunidades, ¿no? También en este sentido, podría mencionarles que pues el siguiente slide habla un poco más de los desafíos de las empresas actualmente, más allá de las oportunidades, pero ya hablando más de un tema de lo real en que nos está afectando, podemos decir que algunos de los desafíos que también podemos analizar son los impactos en costos y oferta. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos esta imposición de aranceles puede afectar para la oferta y lo que estamos vendiendo. ¿Por qué? Porque el aumento de aranceles aumenta el costo en general, o sea, no hace ninguna separación en realidad. Tenemos que considerar este sobrecosto y sobre todo también mencionar que el aumento de los costos de la producción, pues se debe también principalmente a los aranceles que podamos estar pagando actualmente. También el incremento en el precio y la disponibilidad de materias primas. ¿Por qué? Porque pues también no solo nos afecta a nosotros, que lo estamos viendo de nuestro lado, afecta también a nuestros proveedores y para los proveedores pues también es un aumento de costo. Y este aumento de costo, pues obviamente va a aumentar el costo final de la compra que nosotros hagamos. Entonces también, pues es bien importante que podamos identificar este tipo de situaciones que pues es un impacto que a la larga pues puede ser perjudicial y que pues es una preocupación también más allá de la preocupación local, es una preocupación pues mundial. Entonces, en este sentido, es importante también que
Otro de los impactos que tienen que ver mucho con los costos y la oferta son los gastos de producción y operativos. Estos gastos de producción y operativos, pues argumentan que si mi materia prima aumenta de precio, obviamente mis costos operativos van a aumentar. Entonces, esto también es un riesgo y es algo que tal vez deberíamos analizar a nivel productivo y sobre todo, pues, identificar que estos impactos negativos nos van más allá del costo interno de nosotros en la competitividad, ¿no? Y los márgenes de beneficio, nuestra utilidad. Y pues esto también es un tema que puede decirse que es muy preocupante, sobre todo para las empresas del sector automotriz o las empresas que también tienen mucha relación comercial con Asia, ¿no? Y bueno, algunos de los impactos, algunas de las interrupciones en la cadena de suministros son es las interrupciones, como les mencionaba. Realmente esto no solo afecta en cuestión de costos, también en la cuestión de de la versatilidad de la cadena de suministro, pues verifica que a lo mejor la preocupación es que derivado de los aranceles tenemos mercancía parada, tenemos mercancía que tal vez está pendiente de algún pago de arancel impuesto y esto definitivamente afecta totalmente pues a los retrasos. ¿Por qué? Porque tal vez yo tenía un ETA estimado, un ETD estimado, y esto pues nos afecta porque los envíos de proveedores también no solo de nuestro lado, de enviar la mercancía, sino de recibirla, nos afectan porque de alguna manera, pues hay un retraso en la entrada y sobre todo cuando son embarques que vienen de Estados Unidos, ¿no? En la revisión de mercancías, ¿de dónde viene tu mercancía? Ah, me la trajiste de Asia. Pues entonces vamos a verificar cuánto vas a pagar, ¿sabes? Entonces ese tipo de situaciones pues sí conllevan a una interrupción en la cadena de suministro y en la adquisición de materiales esenciales. Digo, si tu mercancía que está parada o que está teniendo un retraso, pues es importante para tu producción, que todos son importantes, pero si esta es medular en tu producción, pues obviamente este material esencial va a dificultar la adquisición y obviamente el recibimiento de esta mercancía. También, sobre todo en la entrega de suministros necesarios, si yo como empresa, no solamente para importar, sino para exportar, mi cliente está a la espera, está pendiente y está preocupado por la carga, pues obviamente esto también podría generar una tensión con nuestras relaciones comerciales. Algo que también podemos destacar y que son parte de las consecuencias de estas interrupciones en la cadena de suministros es que vamos a tener una ineficiencia operativa y sobre todo pues mayores gastos asociados a las demoras, ¿no? Que a veces es lo que nos da mucho dolor de cabeza poder cumplir con los 7 días de almacenaje y con las demoras de contenedor. Ojalá pueda regresar si no tenga que pagar demoras, pero esta situación sí que ha generado una incertidumbre, sobre todo en las demoras, ¿no? Entonces, importante que podamos destacar estas interrupciones porque son parte de la operación diaria, son parte de todo lo que hemos estado, pues tal vez perfeccionando a través de los años y que con esta situación, pues obviamente nos perjudica, ¿no? A nosotros como operadores de comercio exterior. Entonces, aparte de las interrupciones en la cadena de suministro, pues la volatilidad de precios e impacto en consumidores está también muy fuerte porque, como les mencionaba, la imposición del arancel va directa e indirectamente al producto, desde el insumo que tú compras hasta el producto que tú vendes. Entonces, toda esta volatilidad, como les comentaba, genera una incertidumbre por fluctuaciones de precios, de tipos de cambio, qué va a pasar tal vez inclusive hubo un aumento de fletes, de costos de fletes, porque pues obviamente aumentó la oferta, aumentó la demanda, la oferta bajó, hubo mucha incertidumbre, no hubo movimientos en las terminales internacionales, también un impacto en el gasto de los consumidores, pues obviamente nosotros que somos usuarios de tal vez las mercancías que fueron
afectadas por estos aranceles, pues es un impacto negativo, tenemos que pagar un poco más de lo que ya pagamos, no hay, salió del presupuesto, entonces esto también es un problema que podemos detectar y pues sí, es un desafío muy fuerte. Y pues obviamente ¿cuáles son las preocupaciones principales de las empresas que también a nosotros podrían ayudarnos a dar una perspectiva y buscar alguna alternativa? Pues es la reducción de la demanda de los consumidores por los costos de los bienes. O sea, sabes que yo ya antes te compraba tanto, ya no te voy a poder comprar lo mismo porque pues tal vez ya me afectó el precio, déjame analizar, vamos a ver. Y pues esto conlleva que ellos también busquen otras oportunidades, ¿no? Otras estrategias. También inclusive, pues aunque sean pequeños los impuestos, sabemos que ya teníamos otros antes, o sea, no es el de ahorita el que nos afecta, es porque también había otros y hay otros impuestos que hay que pagar de manera interna en México, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo consideren y por eso hago tanto hincapié en el TEMEC. Si para ustedes aplica, si lo han analizado y pueden utilizarlo, creo que esto nos podría ayudar porque inclusive no solo los aranceles impuestos, también los impuestos mexicanos pues están siendo pues la autoridad está siendo muy dura con todo esto del año de la fiscalización o en plan de la fiscalización. También hay algo que podríamos decir que tal vez nos ha hecho un poco de falta desde hace mucho tiempo, no desde esta situación, sino la sensibilidad del consumidor ante los aumentos de precios, ¿no? Y estos aumentos de precios no solamente tal vez son parte de una estrategia interna, sino de un contexto global, no. Tal vez se puede decir, no, pues ya no te voy a poder comprar o sabes que no, ya no te voy a poder vender, ya voy a buscar otro tipo de proveedores o de clientes, etcétera, porque si está, el precio aumentó o no sé, algo nos afectó económicamente, pero tal vez esta sensibilidad nos puede ayudar pues, a destacar que no solamente es una situación de nosotros, sino pues todos lo estamos sufriendo de alguna manera. Y bueno, en cuanto a de minimis, ustedes saben que para aplicar un tratado de libre comercio, sobre todo como el de Estados Unidos, México y Canadá, la cuestión de minimis, pues es un beneficio que de alguna manera podíamos obtener pues como usuarios del tratado para que podamos importar pues una cantidad monetaria en mercancía a algunos países como por ejemplo Estados Unidos, pero ¿qué decía Trump? A mí de minimis no me gusta porque es la posibilidad de que entre mercancía sin pagar impuestos, sobre todo paquetería, conocemos las plataformas, ¿no? Como Temu, Shein, etcétera, ¿no? Entonces, estas plataformas al enviar paquetes de menos de $800, pues obviamente hacían esta facilidad de menos pago de impuestos. Entonces, referente a esta situación, es importante mencionarles que se está visualizando eliminar esta opción de minimis del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá, porque pues obviamente Donald Trump argumenta que esto afecta porque pues estas mercancías están entrando a su país sin el debido pago de impuestos. Entonces, tal vez si ustedes estaban utilizando la opción de minimis para su análisis de origen, pues esperemos obviamente a que haya una publicación oficial, pero se está tomando mucho en cuenta de minimis para la eliminación de este beneficio, sobre todo que no es parte de algo que él pueda hacer, como les comentaba, pues hay jerarquías que deben de cumplirse en la ley, pero pues él ya está haciendo un poco de ruido en la cuestión de minimis. Y pues obviamente este cambio afecta principalmente a algunos de los, sobre todo de nuestros paisanos, ¿no? Que utilizaban esta opción cuando su proveedor principal tal vez era Asia, ¿no? Esto este fue el motivo por el cual se realizó este análisis, porque pues en realidad cuando aplicas de minimis es porque también tienes proveedores que están fuera del tratado, ¿no? Entonces, esto es un poco de minimis. Y algunas estrategias, ya hablamos un poco sobre las malas noticias, los impactos económicos, sociales, políticos de esta situación, pero ya hablando un poco más de qué vamos a hacer, en qué podemos aportar nosotros como pues usuarios de comercio exterior, cuál podría ser la estrategia,
Pues obviamente la ingeniería de origen. La ingeniería de origen principalmente es una estrategia que se está utilizando en muchas empresas para analizar pues, si nuestros productos están cumpliendo con estos porcentajes y si de alguna manera podemos mejorar esta ingeniería de origen buscando proveedores o clientes, tal vez en este caso proveedores, para que sean incluidos en este análisis de origen. Entonces, también dentro de la ingeniería de clasificación, sabemos que la clasificación arancelaria es el punto medular de nuestras operaciones y sobre todo para aplicar un tratado de libre comercio. La ingeniería de clasificación nos dice, ¿sabes qué? Analiza tu fracción arancelaria y si tu fracción arancelaria está bien analizada, entonces tal vez podrías mitigar el riesgo de una equivocación de pago de arancel al interno aquí en México y sobre todo para la aplicación de un tratado. También el nearshoring, que es un tema que se ha estado hablando muchísimo últimamente, una estrategia empresarial para ser pues tal vez un socio comercial atractivo, que esté cerca de tus proveedores, de tus clientes, etcétera, para que la cadena de suministro no sea tan complicada y sobre todo, pues para que no impacten los precios. Entonces, tal vez, como les comentaba, nuestra cadena de suministro, analizarla desde esta perspectiva, puede ser una estrategia que nos puede ayudar. También sabemos que hay zonas de libre comercio. Estas zonas de libre comercio, pues tal vez no es que no paguen impuestos, pero es un tratamiento diferente de aranceles. Y esto nos puede ayudar sobre todo cuando es un régimen tal vez de en el norte, algún recinto fiscalizado, algún almacén en la aduana extranjera, etcétera. Esto nos puede ayudar un poco también a mitigar el riesgo porque cabe destacar que estos impuestos no se pagan aún así, aún en la imposición de aranceles, ¿no? También algunos puntos a considerar referente también a las estrategias que mencionábamos sobre esta circunstancia pues tan importante, sobre todo para la economía global, es que nosotros tomemos en cuenta la diversificación y optimización de las cadenas de suministro, como les mencionaba, pues tal vez tener alguna flexibilidad operativa, ser resilientes, porque tal vez esto es parte de un discurso político de alguien más, que va a venir otro y a lo mejor le siga con la misma ideología o a lo mejor se concluye esta guerra, no sabemos qué vaya a pasar, pero por lo pronto la reducción de riesgo de dependencia, estamos tan dependientes a ciertas economías o a ciertos procesos que más allá de beneficiarnos, nos dejan en el mismo punto de inflexión, ¿no? Entonces, esta diversificación nos puede ayudar a mitigar estos riesgos. También un poco de la gestión de costos y estrategia de precios, sobre todo nosotros que estamos en el área o que somos del área operativa, siempre nos piden tal vez desde puntos directivos o gerenciales que podamos gestionar todos los costos que han surgido durante la operación y analizarlos para ver si podemos mejorar este tipo de situaciones que evidentemente pues a veces no depende tanto del proveedor, sino pues también de todo este contexto global, pero verificar pues que tal vez en nuestros costos podamos poder proponer una alternativa de proveedores diferente, tal vez algo que no hayamos analizado, algo que no hayamos tenido en cuenta. Y este tipo de gestión pues nos puede ayudar a mitigar de alguna forma el riesgo y sobre todo pues si en tiempo estamos un poco topados, tal vez en costo pueda beneficiarnos. En cuanto a la producción y el abastecimiento nacional, pues obviamente lo nuestro es el comercio internacional, ¿no? Pero a veces estamos tan enfocados en el mercado global que pues no nos fijamos tal vez en nuestros amigos proveedores paisanos, ¿no? Entonces, este tipo de estrategia también puede ayudarnos porque inclusive, aunque exportemos, si consideramos que nuestro proveedor es del sector nacional, algún proveedor de otro estado, de otra ciudad, de otro municipio, y esto puede entrar como parte del origen de la mercancía y exportarlo a Estados Unidos, pues ya estamos del otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, esto podría ser también una estrategia que aunque no nos va a dejar de beneficiar, vamos a seguir exportando, pues puede ser que nos ayude en este cumplimiento de origen.
y utilizar el tratado también. Ahora, haciendo un poco de investigación, ¿qué es lo que se considera que las empresas están haciendo para que esta situación pueda reducir el riesgo, si no eliminarlo, reducirlo? Estamos pensando en algún análisis de rutas comerciales, que es pues obviamente es el más grande de actualmente, una estrategia que actualmente se está utilizando, alguna identificación de factores de riesgo y ahorro en rutas comerciales, como les comentaba, verificar si pues este puerto no es el que debería de utilizar, esta aduana no es la que me beneficia, estoy pagando un poco más de flete. Esa es una estrategia también que están utilizando y verificar qué pasaría si hago esto. Plantear algunos escenarios what if puede ayudarnos también a verificar si puede haber otra opción para nosotros referente sobre todo a lo que hablamos de las cadenas de suministro, ¿no? Y lo que les hablaba de los proveedores nacionales que puedan ayudarnos a calificar en el origen. Y también vuelvo a lo mismo, la cadena de suministro en este sentido ha tenido muchas afectaciones bien importante y muchos lo están analizando. Lo que les comentaba de las zonas francas, pues ahí sí no hay cómo tocar la imposición de aranceles, es parte de una pues inclusive en los tratados de libre comercio las zonas francas no pueden ser tocadas, entonces esto también puede ayudarnos a una estrategia tal vez de almacenamiento y todos los procesos de importación y exportación, la optimización, las herramientas digitales, tecnológicas que nos ayuden tal vez a, si bien no a mitigar el riesgo, a hacer más ágil la operación, puede ayudarnos también. También el cumplimiento de cualquier tratado de libre comercio, no solamente el TMEC, la automatización de este tipo de beneficio, pues obviamente nos puede ayudar para que sea mucho más eficiente nuestra operación y podamos aplicar al no pago de impuestos por algún beneficio de origen, ¿no? Y esto es algo que también se ha considerado mucho en otras empresas. Y bueno, finalmente, como cierre de este tema, me gustaría comentarles que pues tal vez los cambios en algún punto de cualquier situación, no solo de este panorama arancelario, sino los cambios inclusive acá en México en las regulaciones más estrictas, imposiciones de tal vez algunas medidas no arancelarias que pudieran estar afectándonos en nuestra operación. Todos los cambios, o sea, en realidad no son un obstáculo y es algo que yo les puedo decir a manera personal. Para nosotros o para muchas personas es tal vez un obstáculo porque sí es algo preocupante, es algo difícil de afrontar porque ya veníamos trabajando bien tal vez y de repente está sucediendo esto, pero pues es parte de una transformación y de pues obviamente todo lo que ha sucedido anteriormente a lo mejor a nosotros no nos tocó, en mi caso a mí no me tocó cómo surgió todo esto del tema del comercio internacional, pero definitivamente hubo cambios. Lo que somos ahora no es lo que éramos antes y tal vez esto es una oportunidad para ustedes como empresas, como tal vez como usuarios, como auxiliares, como gerencias, como todos los que estamos en el ramo de comercio exterior, inclusive hasta en el sector productivo, pues es una oportunidad para verificar el cambio y las nuevas estrategias y pues que sabemos que eh, algunas empresas ya están analizando y esto es parte de una estadística que tenemos que están encontrando nuevas estrategias ante unos aranceles. Esto no es parte de algo nuevo, de hecho es un cambio que también puede surgir en cualquier momento. Tal vez no nos tocó a nosotros, le tocó a otras zonas geográficas, hablando sobre todo de las guerras mundiales, de otras guerras comerciales, pues tal vez ahorita estamos en el medio, pero nosotros creemos que pues esto nos puede dar una visibilidad de qué tan preparados estamos para este y otros cambios en el futuro, ¿no? Entonces, solamente eso es lo que les pudiera comentar, que lo que puedo decirles es que en realidad podemos tomarlo de la mejor manera, que a veces es complicado, no siempre podemos tomar las cosas de la mejor manera, pero porque es una situación muy complicada, pero si podemos tomarla como una oportunidad de crecimiento, qué mejor, ¿no? Y pues nada, agradecerles por este tiempo que estuvieron aquí conmigo y cualquier duda, comentario, adelante.
Muchas gracias, Sara, por la información que el día de hoy nos has compartido, muy interesante y muy actualizada. Y bueno, pues en este momento abrimos la sesión de preguntas y respuestas para las personas que quieran realizar alguna pregunta o alguna duda, eh, nos la puedan hacer, ya sea a través del chat o si gustan abrir su micrófono para que la pregunta sea resuelta. Y bueno, yo por aquí me mandaron algunas preguntas. A ver, espérenme tantito. Sara, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrentan las empresas mexicanas ante, ante la eliminación del de minimis en Estados Unidos? Bueno, en realidad es un problema muy que puedo yo detectar como un obstáculo, porque realmente de minimis surgió porque desde los primeros niveles de cumplimiento de regla de origen, ya es el último paso que podemos tomar para realmente calificar como usuarios del Tratado de Libre Comercio y te dejaba tal vez. Calcúlame, aunque sea este porcentaje de todo lo nacional relacionado a tu producción que compres aquí, o sea, ráscale lo más que puedas a lo que compres en México, a lo que compres en Estados Unidos, pero te daba la oportunidad de que aunque no cumplieras con la regla de origen principal o el criterio, decir, ok, aquí tengo de minimis, no te preocupes. Entonces, si se elimina este beneficio, pues tal vez puede ser una afectación porque muchas empresas lo utilizan o lo utilizaban, el de minimis, porque de alguna u otra forma querían calificar y sobre todo porque en muchos de ellos hay proveedores asiáticos. Entonces, pues la verdad sí es un riesgo importante para las empresas que lo utilizan, pero ahí es donde podemos identificar lo que les hablaba de la proveeduría nacional. Tal vez es una estrategia que puede funcionar. Muchas gracias, Sara. Y bueno, pues les estamos poniendo en el chat una liga para que por favor nos apoyen y nos digan qué otro tema les gustaría que Coparmex, Zona Metropolitana de León, en coordinación con CloudGenia, les gustaría que les pudiéramos ofrecer en estos webinars que semana con semana les llevamos de manera gratuita para todos ustedes. En esa liga que les acabo de poner en el chat, ahí nos ponen qué opinan de este tema y cuál es el otro tema que les gustaría que platicáramos para el próximo mes. Y así nos ayudan a generar estos calendarios de capacitación que con mucho gusto les ofrecemos mes con mes. Bien, tenemos por aquí otras preguntas. ¿Cómo pueden las MIPIMES acceder a asesoría o herramientas digitales para no depender de procesos manuales de actualización arancelaria? Bueno, sí es una pregunta muy interesante porque actualmente, la manera y la que yo personalmente lo hacía cuando estaba en la operación era, pues yo confío en lo que agente aduanal me comenta, yo confío en lo que les mencionaba del certificado de origen que ya tenemos ahí en nuestro escritorio, nada más lo imprimimos y nos lo firman y ya está. Yo confío en todo lo que tengo yo aquí en mis expedientes, en lo que tengo tal vez lo que me dicen mis superiores, o sea, yo confío y hasta en mis agentes aduanales. Pero a veces este trabajo manual de análisis puede conllevar a ciertos factores. Pues la confianza excesiva también puede ser que nos perjudique de alguna manera, pero no a nosotros, sino como profesionistas, en el sentido de pues buscar más allá si puedo mejorar algo, pero la operación es al día, o sea, hoy tengo que entregar los embarques de hace 3 días, o sea, la verdad es que es muy complicado hacer todos estos análisis a menos que tengas un departamento especializado en eso. Realmente existen plataformas que pueden ayudarte a automatizar la clasificación arancelaria, que pueden inclusive automatizarte esto de los tratados de libre comercio, las reglas de origen, el criterio de origen, que esto también es, y yo lo he visto en la práctica, encontrar
o analizar una regla de origen y un criterio de origen y el beneficio que voy a tener o qué porcentaje debo cumplir, híjole, es bien complicado porque son diferentes sitios, qué tal que este sitio no es el correcto, la fuente que estoy utilizando es viable, entonces es complicado, sí, pero también creo que esto es de lo que les hablaba un poco de la utilización de la tecnología y la innovación. Todas estas plataformas que nos pueden ayudar a minimizar los riesgos y sobre todo pues en tiempos, creo que sí es una medida que puedo yo recomendarles ampliamente, sobre todo por lo que les comentaba, la operación es hoy y mañana voy a tener más pendientes de los que tengo hoy, entonces una automatización tecnológica puede ayudarnos en esto muy fácilmente. Muchas gracias, Sara. Por aquí nos preguntan que si les podemos hacer llegar la presentación. Bueno, pues ya en breve se las hacemos llegar con su correo electrónico, este, con el que ustedes accedieron a esta sala. Bueno, ahí les vamos a hacer llegar más información. Bien, tenemos también otra pregunta por acá. ¿Qué buenas prácticas existen para diversificar cadenas de suministro sin perder eficiencia operativa? Bueno, una de ellas, que también considero que es parte de una de las certificaciones más importantes de la cadena de suministro, que es CITIPAT y OEA, es el análisis de nuestros proveedores y de nuestros clientes, que no estén en listas negras, que no estén en los países embargados, empresas embargadas. Todo este tipo de análisis tal vez nos puede ayudar en buscar nuevos horizontes. Esa es la principal, que sea un proveedor, un cliente confiable, que obviamente pues la zona geográfica donde se encuentre por ahora no presente ninguna dificultad con todo lo que está pasando, ya sea aquí en México, en Estados Unidos, en Canadá, pues les puedo decir que a lo mejor alguien que no sea asiático sí lo van a exportar a Estados Unidos, pero pues tal vez es algo que es difícil de modificar al día de hoy, pero pues es una forma de tal vez cambiar la estrategia de nuestra cadena de suministro. Tal vez si ustedes no necesitan exportarlo a Estados Unidos, pues está bien, o sea, realmente nuestros proveedores son de nuestra incumbencia y si lo vamos a vender aquí en México, pues también hay que verificar si realmente las normativas mexicanas están aplicadas de manera correcta, ¿no? Porque también hay mucha insistencia, sobre todo en el sector calzado del gobierno, que ya está visualizando malas prácticas, entonces creo que esta es una de las recomendaciones que yo les haría diversificar mercado, pero verificando que nuestros proveedores o clientes sean correctos, o sean, pues que no estén ahí como que medio turbios, y pues el análisis de los costos también, que influyen mucho también en el tipo de proveedor que voy a elegir. Eh, Perdón, tuvimos una falla técnica aquí, pero ya regresó el internet. No te Eh, preocupes. Sara, tenemos otra pregunta rápidamente. Rápidamente te la comparto. ¿Cuáles son las áreas más afectadas con estos cambios arancelarios? ¿Qué nos podrías decir de esto? Yo creo que en general, creo que todas las áreas económicas pueden ser afectadas, porque bien o mal tenemos alguna proveeduría que aunque no seamos del sector automotriz, por ejemplo, nos afecta. Pero para mí lo más importante que se ha estado visualizando es el área de la tecnología, porque también hay un impuesto, un arancel impuesto sobre la tecnología, los chips, y esto conlleva a los teléfonos celulares, el sector automotriz y de autopartes, obviamente autos nuevos, autos completos y autopartes. Esto creo que es el sector que más le ha afectado. Hay un sector muy importante también que ha movido mucho las aguas y es el sector agroalimentario. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, aunque estemos en el sector productivo,
y no, no sé, traigamos alguna semilla de China, alguna semilla de otro país que tenga conflicto con Donald Trump, pues a final de cuentas nos afecta, aunque la producción la tengamos nosotros, y eso define también el criterio, obviamente, el criterio de origen, pero creo que cualquier sector es muy afectado, pero sobre todo el sector automotriz, las empresas automotrices han levantado mucho la mano sobre qué es lo que va a pasar, tu gobierno mexicano, cómo me vas a ayudar, tu gobierno estadounidense, cómo me vas a ayudar. Entonces, todo esto sí es muy, pues es preocupante, pero de alguna manera para el sector automotriz creo que es el que más se ha visto afectado en este sentido. Gracias, Sara. Y Gracias. bueno, tenemos por aquí una última pregunta que nos dice, ¿cómo puede la tecnología precisamente fortalecer la trazabilidad, el cumplimiento aduanero en este entorno incierto? Ok, pues bueno, la tecnología principalmente en el sector de comercio exterior nos deriva de muchas situaciones, ¿no? Tan solo por pues por el tema del anexo 24, o sea, desde ahí ya años atrás sabíamos que teníamos que utilizar un sistema para la administración de nuestro programa IMEX, de nuestro inventario. Desde ahí se visualizaba que la tecnología pues era, tal vez en este momento es obligatoria para ese sentido, pero ahora ya es una herramienta que si bien, aunque es obligatoria, pues ¿qué haríamos sin nuestro IMEX, sin nuestro anexo 24, ¿no? ¿Cómo trazaríamos esta operación? Y creo que esa es una prueba fehaciente de que la tecnología, aunque sea o no obligatoria, es una herramienta para que pueda ayudarnos de alguna manera automatizada y rápida para administrar nuestras operaciones y con este tema de los cambios, pues que tengamos una visibilidad gráfica de lo que está pasando, cómo está nuestra operación y en qué deberíamos mejorar es pues internamente nosotros que deberíamos mejorar, sobre todo con nuestra cadena de suministros, ¿no? Muchas gracias, Sara, por la información que el día de hoy nos has compartido. Y bueno, les seguimos recordando que para nosotros es muy importante saber su opinión. Les acabamos de dejar una liga en el chat de aquí de este webinar para que por favor nos apoyen y nos digan qué les ha parecido este webinar, pero sobre todo qué otro tema les gustaría que Coparmex, Zona Metropolitana de León, les gustaría que en coordinación con CloudGenia, les gustaría que les lleváramos en el próximo mes. Bien, Sara, pues te agradecemos muchísimo el que el día de hoy hayas estado con nosotros y pues nos vemos en el próximo webinar. Como siempre, temas muy interesantes y muy actuales también. Gracias, Jorge. Gracias a todos por asistir. Gracias, Coparmex, por también este espacio y pues les deseo lo mejor y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.